Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos permites estar conectados a través de este medio. Señor, queremos aprovechar al máximo, Señor, porque podemos, de una manera virtual, podemos estar juntos. Señor, y oramos para que tú me uses en esta mañana para dar una palabra que venga de tu corazón, que sea un hablar divino para los hermanos que están aquí en Tultitlán y en San Pablo Chimalpa, y también para todos nuestros hermanos en diferentes estados de la República Mexicana que se estarán conectando. Y Padre, oramos para que tú bendigas la vida de nuestros hermanos. Gracias por esta mañana. Danos ese hablar fresco, de acuerdo a lo que tú, Señor, has escrito, Señor, en la epístola a los Filipenses. Gracias, Señor, porque podemos entender más de tus propósitos, de tus deseos, Señor, de lo que tú, de tu meta, Señor, que es tener un pueblo que te exprese y te represente en esta tierra. Así que bendecimos a cada hermano en esta mañana y por favor sé con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, buenos días nuevamente a todos. Saludamos a cada uno de ustedes y pues good morning para nuestros hermanos en Estados Unidos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a Filipenses. Estamos estudiando Filipenses. Hemos sentido en obediencia y en humildad unirnos con este hablar que Dios nos ha estado dando en estos días, y queremos ser obedientes al hablar del Señor, de nuestro Señor, porque Él es el que nos guía a nosotros. En esta mañana estamos con el mensaje, creo que es el mensaje número 11. Estamos en el mensaje número 11 de Filipenses, y el tema que nos toca en esta mañana a desarrollar es: nuestra salvación es Dios mismo. Nuestra salvación es Dios mismo. Por lo tanto, les invito a que vayamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 al 16. Leamos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, continuamos con nuestra enseñanza, con nuestro estudio de Filipenses. Hemos estado recalcando una y otra vez que esta epístola, hermanos, nos mete a la experiencia. No es como los demás que van a la doctrina y también experiencia, pero esta epístola más lo mete a uno a la experiencia. Es un asunto de vida. Entonces, la carga que todos llevamos en este ministerio es que en nuestros mensajes, en nuestras predicaciones, que nuestro hablar sea Cristo. Es lo que es la carga que llevamos. ¿Cuál es el propósito de esta carga que llevamos? Es para que este hablar produzca a hermanos vencedores que vivan y magnifiquen a Cristo. Es lo único que deseamos para con usted, mi estimado hermano. Y también hemos dicho que Pablo escribió esta epístola desde Roma, ¿verdad? La capital del imperio en ese tiempo, y él lo escribió desde una cárcel. Y él tenía una preocupación juntamente con Timoteo,
La preocupación o la carga que llevaban ellos era el progreso del Evangelio. Por eso con esta enseñanza queremos hacernos uno con el pensamiento de Pablo, que gobernaba la vida de Pablo, y entonces hemos tratado de unir los versículos. Ya lo hicimos en el capítulo 1, ahora lo estamos haciendo en el capítulo 2, para que nosotros obtengamos un hablar divino. Muy bien, entonces es importante llevar la secuencia de los versículos de este capítulo 2. Y vamos a recordar la secuencia de este capítulo 2, es porque ya hemos estado hablando algunos versículos. Y vimos que en los primeros 4 versículos de Filipenses, Pablo deseaba que los hermanos completaran su gozo. El gozo de Pablo era completado cuando los hermanos en Filipos no estuvieran compitiendo entre ellos, que no fueran egoístas, que no buscaran la vanagloria, sino que ellos fueran mansos y humildes, despojándose de todas las cosas que los estaban distrayendo de vivir y magnificar a Cristo, que esa era la carga de Pablo. Y recuerdan que dijimos pues que la carga que Pablo y Timoteo llevaban era el avance, el progreso del Evangelio. Y la única manera de que el Evangelio avanzara en el Nuevo Testamento es que los hermanos fueran mansos y humildes entre ellos, que no estuvieran compitiendo, que no buscaran el egoísmo, la vanagloria. Y eso lo leímos en el 1:14 al 18. ¿Se acuerdan que Pablo, él decía en el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, en el 1:14 al 18 estoy, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero veamos cómo estaban hablando la palabra. Algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba con la predicación de la palabra, a pesar de la forma en que estaban haciendo ellos, compitiendo entre ellos, por envidia, para añadir aflicciones a la vida de Pablo. Él se gozaba porque dice, de todas maneras, Cristo es predicado, Cristo es anunciado. Pero él podía gozarse aún más. Por eso él decía en el 2, completad mi gozo. Él podía gozarse aún más si los hermanos lo hicieran en unanimidad. Entonces es necesario la unanimidad para que el Evangelio avance en una manera adecuada. Entonces, hermanos, vemos la carga de Pablo aquí, la carga que llevaba Pablo con los hermanos en Filipenses. Después de eso vimos que Pablo les habló de la mutualidad de la correspondencia. Entonces él le pidió a los filipenses que tomaran a Cristo como su modelo en una manera subjetiva. Es lo que hemos venido, estoy resumiendo lo que hemos hablado, la secuencia que hemos traído. Y es lo mismo que él pide para nosotros hoy día. Recuerde que hemos dicho que tenemos que hacer nuestra la carta a los filipenses. Entonces debe haber mutualidad entre nosotros, ¿verdad? O sea, dijimos que la mutualidad es también reciprocidad, que la reciprocidad es el arte de dar y recibir. Entonces Pablo pedía eso a los filipenses porque él sí los amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Él sí les daba afecto, él mostraba misericordia hacia con ellos, él procuraba la comunión, pero ellos hacia con él no. Entonces vimos cómo él les pedía estas cosas a los filipenses. Hoy la mayoría de nosotros los creyentes, o el problema de la mayoría de nosotros los creyentes, es que oímos mensajes, pero no hacemos real esa palabra que escuchamos, esa palabra que oímos a nuestras vidas. Somos oidores, y Santiago dice que venimos a ser oidores olvidadizos.
Y él dice, sean hacedores de la palabra, pero ya dijimos que hacer un hacedor de la palabra no es en nuestras propias fuerzas, sino que es Cristo en nosotros. Amén. Entonces la vida que nos presenta Pablo es un hombre manso y humilde. Ese es el modelo. Y esa es la vida que presenta Pablo. Es un hombre manso y humilde que se dejó crucificar. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que vivirlo. Esa es la vida que debemos de vivir y magnificar de acuerdo al pensamiento de Pablo en Filipenses. En el 2, 9 al 11 vimos, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí en estos versículos vemos la exaltación de Cristo. Nosotros también somos exaltados o podemos ser exaltados juntamente con el Señor, porque la exaltación dijimos que es la cúspide de nuestra salvación. Entonces, eso es tener una perspectiva elevada de nuestra salvación. Si nosotros logramos entender esto, si logramos captar esto, procuraremos cada día colaborar con el Señor para que la salvación completa que Dios nos ha otorgado se efectúe en nosotros. Porque en esta salvación completa nosotros no hacemos absolutamente nada. Por eso nuestro tema en esta mañana es: nuestra salvación es Dios mismo. Para que se lograra el propósito de nuestra salvación, porque es lo que Dios se propuso, ese es el propósito. Para que se lograra el propósito de nuestra salvación, de esta salvación completa, Dios se encarnó, es decir, se hizo hombre. Un hombre sin pecado, pero por causa de nosotros se hizo pecado, luego murió en la cruz, fue sepultado y resucitado al tercer día. Y por medio de este proceso que el Señor tuvo que pasar, ahora es posible que la salvación en nosotros los creyentes, los que creemos en Él. Porque en resurrección Él vino a ser el Espíritu dador de vida y ahora vive y mora dentro de nosotros. Amén. Ahora fíjense, pero nosotros heredamos de Adán la naturaleza caída. Es lo que tenemos que entender en esta enseñanza. O sea, por un lado, el Señor tuvo que pasar por un proceso para que Él viniera y que viviera en nosotros, para que nosotros podamos vivir esa clase de vida. Pero no se nos debe de olvidar que en Adán heredamos una naturaleza caída. Y ahora, después de creer en el Señor, Dios en su palabra nos pide que vivamos la vida de Cristo, de esa vida que recibimos nosotros. Pero ¿sabe qué? Nunca vamos a lograr vivir a Cristo en nuestro ser natural, en el ser que recibimos de Adán. Nunca lo vamos a lograr. Vamos a ir a Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Mire lo que dice Jeremías 13:23, porque en nuestro ser natural, en nuestro ser caído, jamás vamos a poder vivir a Cristo, por más que nos esforcemos. Mire lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea que en nuestro ser natural, en nuestro ser caído, la naturaleza que recibimos de Adán es una clase de vida caída, llena de pecado. Entonces, en eso no podemos. Pero por eso en esta mañana estamos aquí para desarrollar y hablar cómo es que Dios mismo es nuestra salvación. Muy bien, entonces tenemos que conocer y saber cómo Dios ha delineado la salvación en su palabra, para que nosotros ahora sí, viviendo esa clase de vida, podamos complacerlo. Entonces, recuerde pues, voy a estar insistiendo en esto, la carga que llevamos al predicarte la palabra, al predicarles la palabra en esta mañana, es que usted y yo entendamos cómo es que la salvación, nuestra salvación es Dios mismo. Es lo que queremos mostrarles en esta mañana. Si logramos captar, entender que nuestra salvación es Dios mismo,
comprenderemos muchos pasajes de la Biblia y veremos cómo Dios logra lo que se propuso en un principio. Lo que el Señor, fíjense, Él tiene un propósito definido, ese es el propósito eterno, es el propósito de las edades. Entonces, lo que el Señor se propuso en un principio, fíjense, oigan bien, ya sea que tú colabores con Él, ya sea que colaboremos con Él, o no colaboremos con Él, o no colabores con Él, Él lo va a lograr. Él lo va a lograr lo que se propuso. Lo ideal sería que nosotros colaboremos con el Señor. Lo ideal sería colaborar con el Señor en esta salvación que Él nos ha dado. En Filipenses 2:10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí nos muestra que Jesús, que Cristo es el Señor. Él es el Señor de todo. Él tiene la preeminencia sobre todo. Él es todo. Él hace todo porque Él es la cabeza. Por eso en nuestra salvación Él hace todo. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué papel desempeñamos en esta salvación si Cristo es todo? De acuerdo al 1.29 de Filipenses 1.29, vimos que solamente debemos de creer y estar dispuestos a padecer, que tiene que ver con colaborar para que el Señor logre esta salvación en nosotros. Oiga bien, si no logramos entender esto, solo estaremos especulando por mucho tiempo, buscando y tratando en nuestro ser caído, en nuestra naturaleza caída, de complacer a Dios, lo cual es imposible. Ninguno de nosotros podrá complacer a Dios, solo Cristo es el sobresaliente. Porque cuando uno lee en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice, este es mi Hijo, solo Él me complace. Estoy muy complacido con Él. Entonces, el único que pudo agradar al Padre y que puede agradar al Padre es el Señor, es Cristo. Entonces, estamos llevándoles a ustedes tocando el pensamiento de Pablo en Filipenses, porque el pensamiento central de Pablo en Filipenses es vivir y magnificar a Cristo. Entonces, si vivimos y magnificamos a Cristo, entonces agradamos al Señor. Así como el Señor agradó, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo, estoy muy complacido con Él, solamente Él me complace. Muy bien, entonces ya vimos estos versículos, la secuencia de estos versículos. Desde el 1 al 11 nos explica cómo se logran las cosas a través de Cristo. Es solamente a través de Cristo. Porque el contexto de estos versículos es la declaración que hizo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces lo que Pablo quería transmitir a los filipenses con esta declaración, y es para nosotros en este tiempo, es que nosotros vivamos a Cristo. Es que los hermanos en Filipos vivieran a Cristo y que no estuvieran compitiendo entre ellos, porque Cristo no compite. Pablo, dijimos que él usó la diplomacia para hablar a los hermanos. Y él les decía, hermanos, lo único que yo busco y quiero que vean en mí, lo único que yo busco es complacer a Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Es lo único lo que quería Pablo mostrarles a los filipenses, que ellos captaran el mensaje. Porque Pablo vimos claramente y en otras epístolas que él no buscaba la vanagloria. Él tenía bien claro la declaración que se dio en Hechos cuando él tuvo el encuentro con el Señor, ¿se acuerdan ustedes? Y dice, ahí se dio una declaración, el Señor le dijo, instrumento escogido me es este. Entonces, Pablo entendió que él solamente era un colaborador, era un instrumento en las manos del Señor. Él no buscaba la vanagloria, él no buscaba la ambición, él no buscaba el egoísmo, el protagonismo, sino que él buscaba vivir a Cristo, a un Cristo, dijimos, que es manso y humilde.
Hoy nosotros solamente somos instrumentos usados por el Señor. Por eso hemos aprendido que nuestra alma, nuestro yo, que le gusta el protagonismo. Yo he estado batallando en otro tiempo con eso, ¿no? A veces cuando no nombran a uno, como que ahí está el yo, ¿no? Que quiere que lo tomen en cuenta, que digan, pero Dios está trabajando en esa área en muchos de nosotros. Entonces, aquí no estamos buscando el protagonismo, no debemos de buscarlo. Pablo, él no buscaba eso, sino que él entendió que solamente era un instrumento, un colaborador. Amén. Entonces, en los versículos 12 al 16, esos son los versículos que vamos a centrar en nuestro mensaje en esta mañana, que ya leímos. Pero fíjense que en el versículo 12 empieza con esta palabra, por tanto. Esta palabra, por tanto, es como consecuencia de tomar a Cristo como modelo de obediencia en los versículos anteriores. Por entonces él va a empezar a aplicar de lo que ya habló, ¿verdad? Entonces aquí en estos 4 versículos vemos 5 puntos sobresalientes. 5 puntos sobresalientes. Entonces vamos a estar hablando de esos 5 puntos sobresalientes y así terminamos con nuestro mensaje de esta mañana. Y vamos a nombrar los 5. Uno es ocuparnos en nuestra salvación. Número 2, Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Número 3, somos hijos de Dios. Y número 4, somos luminares en el mundo. Número 5, asidos de la palabra de vida. Ahorita vamos a estar tocando cada uno de estos puntos por si usted no logró apuntarlos, pero ahorita lo vamos a estar retomando otra vez. Entonces, nuestro tema en esta mañana es Dios mismo es nuestra salvación. Dios mismo es nuestra salvación. Si recibimos esta palabra en nuestro espíritu, oigan bien, si recibimos esta palabra en nuestro espíritu, seremos libres de querer ayudar a Dios y tratar de hacer cosas para agradar a Dios. Tristemente, hoy muchos están buscando por sus propios medios agradar a Dios, de ayudar a Dios, y esto nos va a frustrar a la larga, porque nos vamos a cansar. Entonces, hermano, entendamos pues, nuestro tema es, Dios mismo es nuestra salvación. Entonces, al decir que Dios mismo es nuestra salvación, estamos diciendo que Dios no quiere nada de nosotros. Lo único que Él pide de nosotros es que nuestra obediencia, que prestemos nuestras virtudes humanas para que Él sea expresado. Y esto de prestarnos de la obediencia no es por obligación, no debe ser por obligación. Esto es ser obedientes y cooperar es para que nosotros seamos recompensados en la venida del Señor. Si no somos obedientes, porque lo único que se requiere es nuestra obediencia y nuestra colaboración. Si nosotros no somos obedientes y no queremos cooperar, seremos castigados. Ahora usted dirá, entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser castigados? Porque nosotros fuimos escogidos y fuimos ordenados para esta salvación, para la salvación completa. Nuestro castigo será como se le dio al siervo inútil en Mateo 25:30, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando dimos esa enseñanza, vimos que al siervo inútil le dijo, y al siervo inútil en Mateo 25:30 se nos dijo, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Amén. O sea, nuestro castigo será ser echado a las tinieblas de afuera, pero si nosotros somos obedientes y colaboramos con el Señor en esta salvación que estamos hablando, entonces nuestra recompensa va a ser el milenio, ¿verdad? Entonces, veamos cómo está esta salvación, pues. Dios, oigan bien, Dios va a lograr su propósito a través de nuestra colaboración, nada más.
También podemos ser uno con Cristo en su exaltación, porque ya fuimos uno con Él, pero se requiere de que nosotros nos mantengamos ocupados en lo que se nos ha encomendado. Por eso estamos viendo Filipenses y estamos viendo cómo es que nosotros podemos vivir y magnificar a Cristo. Entonces prediquemos los puntos sobresalientes de estos cuatro versículos, ¿no? Ya vimos los 5, ya les hablé de los 5 puntos sobresalientes, y el primero dijimos que nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a leer versículo 12, ahí está el primer punto. Filipenses 2:12, ahí tenemos el primer punto. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué manera nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación? ¿De qué manera? Esta salvación que dice Pablo aquí en Filipenses 2:12 es nuestra. Esta salvación es nuestra y tenemos que hacer algo, pero ya dijimos un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Para poder entender esto, tenemos que recordar que la salvación completa tiene dos aspectos. O más bien la salvación, sí, en dos aspectos de la salvación. El primer aspecto es que la salvación no es por obras. Y vamos a ir a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tenemos que la salvación en su primer aspecto, que no es por obras. La salvación que no es por obras, aquí lo está presentando Pablo en Efesios. Amén. Entonces, tenemos aquí, hermanos, la primera parte de la salvación que no es por obras. ¿Por qué la salvación no es por obras? Porque pues es un regalo de Dios, y eso es debido a que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta salvación, hemos dicho en otros mensajes que el Señor la ganó, Él la logró por su muerte redentora. Pero en el segundo aspecto de esta salvación es por el obrar. Y Pablo la llama aquí en el versículo 12 de Filipenses vuestra salvación, es decir, nuestra salvación. Para mantenernos en esta salvación que Pablo está hablando, se ocupa de nuestra obediencia, de nuestra colaboración. Pero esto es hermano, no es para que te estén empujando, te estén obligando, te estén diciendo. Porque Pablo dice que, aquí dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que, ya que esté presente o ausente el pastor, tú eres obediente y colaboras con el Señor, ocupándote en tu salvación con temor y temblor. Entonces, fíjense, yo llevo una carga por nuestros hermanos aquí en Tultitlán y en Chimalpa, que no están invirtiendo tiempo en esta cuarentena para las reuniones virtuales que estamos llevando. Ahí les ruego, hermanos, ahí están las claves, la información para entrar en Zoom. Ahí estamos mi esposa y yo ahí recordándoles, hermanos, hay reunión, domingo hay reunión, miércoles hay oración los lunes, hay oración los viernes. Hermanos, por favor, métanse, hermano, tengamos la comunión, aunque sea en este medio. Y muchos hermanos brillan por su ausencia. Y yo lo único que hago es orar, ¿no? Y Pablo, y le digo a ustedes como Pablo aquí en el 12, dice: hermanos, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, ahorita no estamos, perdón,
en los locales de reunión, no estamos aquí en Tultitlán ni en Chimalpa, pero estamos a través de las redes sociales. Dijo el presidente, benditas redes sociales, ¿verdad? El de México dijo, benditas redes sociales, porque ahí podemos, hermano, tener la comunión. Ahí podemos, usted nos puede seguir, pero veo que muchos hermanos no están tomando tiempo, otros se dedican a otras cosas, se ponen a trabajar y hemos dicho que el domingo, pues, por lo menos el domingo, dedícaselo al Señor. Hoy, en este día domingo, están todos los hermanos predicando, todos los hermanos del ministerio a partir de las 10 de la mañana, pero el próximo domingo va a ser a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar recibiendo la palabra a partir de las 9 de la mañana hasta que cierre el pastor Cayetano, nuestro pastor Cayetano, que es más o menos como a las 9 de la 7, pero él empieza a las 7, pero cierra como a las 9 de la noche. De 9 a 9 el próximo domingo. Ya nos coordinamos con los pastores para que cada quien tome su turno. Entonces vamos a estar de 9 a 9 el próximo domingo, ¿verdad? Hasta que, y así vamos a seguir, porque entonces vamos a aprovechar todo este día para disfrutar la palabra. Pero mi carga, les decía, es por nuestros hermanos que no toman tiempo. Me meto a ver y no los veo a ellos ahí. La manera que nos damos que los hermanos se conectan es cuando dicen un amén o por lo menos un like ahí y nos damos cuenta, ¿no? Pues ya después vemos que entran unos 200, 300 hermanos, pero no vemos a muchos de aquí de Tultitlán y en Chimalpa. Los más fieles, hay algunos fieles aquí en Tultitlán y en Chimalpa, pero también hay fieles en otros lugares que siempre están ahí. En el ministerio, ahí están los hermanos ahí pegados y al pendiente de lo que nosotros predicamos. Entonces mi carga, pues, hermanos míos, les ruego, hermanos aquí en Chimalpa y aquí en Tultitlán y en Chimalpa, hermano, conéctese con nosotros, anhele esta palabra, porque estamos hablando de la obediencia y de la colaboración. Que no esté yo diciéndote, sino que tú asumas esta responsabilidad y seas obediente, amén, porque si nosotros no somos obedientes, ya dijimos, ¿verdad? Lo que va a pasar, vamos a ser castigados. Mi pregunta es, ¿en qué nos ocupamos más nuestro tiempo? ¿En qué? ¿En qué? Estamos ahí orando los lunes, aquí en Tultitlán, el miércoles, por cierto, mañana en Tultitlán vamos a conectarnos en Zoom para orar, estar orando juntos a partir de las 7 de la noche. Y los viernes ya empezamos con los hermanos en Chimalpa, estamos orando a las 8 de la noche. Entonces, estamos, hermano, ocupados en esta salvación, pues. Entonces, hermanos míos, por favor, vivamos y magnifiquemos a Cristo, porque nuestro Dios nos escogió para que vivamos su vida. Por eso, hermano, esta palabra no es para los incrédulos, esta palabra es para los creyentes, para los hermanos. Entonces, pues, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Pablo usa dos palabras, temor y temblor. El temor es el motivo interno y el temblor es la actitud exterior. Por eso en Isaías 62:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Entonces, hermano, seamos pobres en espíritu, recibamos la palabra con mansedumbre, con humildad y seamos obedientes y usted va a ver los resultados en su vida. Hermano, el vivir a Cristo es lo más maravilloso. Y no solamente vivir a Cristo, sino ser exaltados. ¿Verdad? Decía la pastora Malena de la iglesia en Ixmiquilpan hace un momento que cuando el esposo o la esposa no viven a Cristo, es imposible vivir como matrimonio, ¿verdad? Entonces necesitamos la vida de Cristo, vivir a Cristo. ¿Quieres tener un matrimonio victorioso? Porque uno se casa para ganar batallas, para ganar la guerra, ¿no? Entonces vivamos a Cristo, pues, amén. Entonces, volvamos a nuestro tema, porque me salió un poquito, pero regresemos porque tiene que ver con nuestra obediencia o vivir a Cristo, no estamos alejados. Entonces la expresión vuestra salvación, ustedes ven ahí en el 2, en la parte última dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación
Esta expresión vuestra salvación, que es nuestra salvación, no se refiere a la salvación de no ir al lago de fuego. Eso ya fuimos salvos por medio de nuestro espíritu y ya no vamos al lago de fuego por haber creído en el Señor, por haber recibido y creído en su nombre. Entonces la salvación que está hablando aquí es la salvación de nuestras almas, la cual se ocupa ¿de qué? De nuestra obediencia y de nuestra colaboración con el Señor, porque dijimos que Él es el que hace todo. Ahora, si nosotros no somos obedientes, nuevamente les repito, si nosotros no somos obedientes y no estamos colaborando con el Señor en este tiempo que son 80 años, seremos enviados a la gran tribulación por 3 años y medio. Y si no logramos, hermano, vamos a las tinieblas de afuera por 1000 años, hasta que ganemos la salvación de nuestra alma. Entonces ya después del milenio todos somos vencedores, pero lo ideal sería que en este tiempo de 80 años nos ocupemos en esta salvación con temor y temblor. Por eso, hermano, trato de repetir y hablarles despacio para que ustedes capten este mensaje. ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿80 años? ¿Los 80 años? ¿Prefiere ser vencedor en los 80 años? ¿Ocuparse en su salvación? ¿O quiere ir a las tinieblas de afuera por 1000 años? Porque también antes de los 1000 años de las tinieblas de afuera, por no haber ocupado en nuestra salvación, están los 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Qué es lo que preferimos nosotros? Yo le pido al Señor, Señor, fórmate en mí en este tiempo. Por eso quiero aprender la obediencia, estoy aprendiendo la obediencia y quiero ocuparme en mi salvación, me estoy ocupando en la salvación. Amén. Y esa es la carga que llevo para con ustedes, para que todos nosotros seamos vencedores. Amén. Muy bien. Así que de acuerdo entonces vayamos aclarando las cosas. La salvación de nuestro espíritu, porque somos un ser tripartito, la salvación de nuestro espíritu es gratis, pero la salvación de nuestra alma tenemos que ganarla. Y eso se logra manteniéndonos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, y se requiere de nuestra obediencia y colaboración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vemos aquí, hasta aquí vemos que la salvación del alma, que está hablando Pablo aquí, el Señor nos la deja a nosotros. Pero al mismo tiempo, Él nos provee todas las herramientas para que nosotros la usemos para lograr esta salvación. Amén. Muy bien, entonces ya cubrimos el primer punto. Vamos con el punto 2 para irnos cerrando. Punto 2 es, Dios nos ha dado su naturaleza y su vida. Tenemos en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios nos ha dado su naturaleza y su vida. En el versículo, vamos a ir a 2 de Pedro 1, 1 al 4. 2 de Pedro 1, 1 al 4. Segunda de Pedro, segunda epístola, carta de Pedro, el 1, 1 al 4 dice que el Señor ahí nos dio. Vamos a leer el versículo 4 nada más, dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios nos ha dado su naturaleza y su vida. Entonces recuerden, pues nuestro tema es, nuestra salvación es Dios mismo. La clase de naturaleza y de vida y de la vida que Dios nos ha dado es el Dios que se encarnó, ya lo dijimos, pero les vuelvo a repetir. Este Dios que se encarnó, es decir, un hombre sin pecado, pero se hizo pecado por nosotros, un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que fue resucitado como espíritu vivificante para entrar en nuestro espíritu. Con esta clase de vida que Dios se nos ha dado, con esta clase de vida, esa es la vida que se nos dio. Repito nuevamente, es el Dios encarnado, un hombre sin pecado,
pero se hizo pecado por nosotros, un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que fue resucitado. Esa es una clase de vida, y esa es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y esta vida, con esta vida, Dios va a lograr lo que se propuso en nosotros. Por eso Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que no hay escapatoria, porque el Señor fue el que nos escogió y además nos da su vida para que Él logre esta salvación en nosotros. Lo que ocupa el Señor de nosotros para lograr su propósito son nuestras virtudes humanas. Por eso le damos gracias a Dios por tomarnos en cuenta, porque Él podía hacerlo todo. Sin embargo, se fijó en nosotros y nos tomó en cuenta según su beneplácito. Entonces, ya vimos lo que se requiere nada más. En el 2:13 leímos que Dios produce el querer y el hacer en nosotros para que se cumpla su propósito. Por eso es Dios nuestra salvación. La salvación de nuestra alma es posible por medio de la vida y la naturaleza que Dios nos ha dado. Es la vida de un hombre perfecto que ya vimos, de un hombre que fue exaltado hasta lo sumo. Este es Cristo. Para que nosotros no tengamos excusa de que no se puede complacer a Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo el mensaje, pues, estamos en el segundo punto, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ha dado su vida y su naturaleza, y Él es el mismo que produce el querer como el hacer en nosotros. Entonces, nuevamente, lo que Él ocupa de nosotros es nuestra obediencia, nuestra colaboración. Que en humildad, digamos, nos prestemos nuestro ser al Señor para que Él opere dentro de nosotros. Para que nosotros lleguemos a decir como Pablo. Pablo experimentó todo esto, él lo vivió, por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ¿se dan cuenta las declaraciones que hizo Pablo? Porque él se prestaba al Señor. Cuando nosotros leemos Mateo 7:21, vamos a ir rápidamente a Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que nosotros fuimos salvos para hacer la voluntad de Dios. Pero, oigan bien, no estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida natural. En eso no estamos capacitados. Por eso el versículo que les leímos de Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En nuestro ser natural no estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios en nuestro ser caído que heredamos de Adán, imposible, hermanos, no se puede. Entonces, el asunto de nuestra salvación debemos entender que primero es ser obedientes, se requiere de nuestra obediencia, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, ocupándonos en ella, no porque nosotros lo podamos hacer en nosotros mismos, sino que Cristo es el que produce en nosotros. Fíjense, presten atención porque estamos hablando cosas que es difíciles de explicar y más difíciles de entender, pero tenemos un espíritu, ¿verdad?, de revelación nosotros. Como que Dios está diciendo en esta mañana, hay que hacer algo, pero no hay que hacer nada. Así es la salvación del alma. Hay que hacer algo, pero no hay que hacer nada. El lenguaje de Dios es, no quiero que hagas nada, pero quiero que hagas. O sea, fíjense, hermano, o sea que Dios la forma. Cuesta entender esto, pero debemos de oír esta palabra con un oído redimido. Yo sí logro entender. ¿Usted? ¿Sí logra entender esto lo que estamos hablando? Porque no queremos confundirlo. O sea, Dios quiere, ya sabemos lo que Él quiere de nosotros, nuestra obediencia, nuestra colaboración, nada más, porque Él es el que produce el querer y el hacer, Él es el que opera en nuestra salvación. Ese es, en resumen, amén.
Pero entendamos el lenguaje de Dios. Hay que hacer algo, pero no hay que hacer nada. No quiero que hagas nada, pero quiero que hagas algo. Amén. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor es por la razón de que Dios, Él fue el que nos dio su vida. Él fue el que ya logró todo. Entonces, por eso hay de nosotros. Por eso dice el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Número 3. Porque esto todavía no se acaba. Nuestro pastor José Carrillo está dando otra vez para atrás porque queremos estar bien constituidos de Cristo a través del hablar de Filipenses. Número 3, punto número 3, somos hijos de Dios. Eso lo vemos en el versículo 15, la parte A, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. También leamos Romanos 1.4. Romanos 1.4. Dice Romanos 1.4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Muy bien. En el punto número 3 es que nosotros somos hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios aquí es posicional. Porque de acuerdo a 1 de Juan 3.2, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y también en Romanos 8.19 nos dice que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Amén. Entonces, tenemos, bueno, ahí no es ese versículo, pero bueno, ahí está en el 8.19 les dije, ¿verdad? No tiene. Entonces el 8, no es que estaba en 1 de Corintios. Bueno, 8.19 de Romanos, ahí está, o sea que lo que quería mostrarles es de que, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que, entonces, en este tiempo somos hijos de Dios posicionalmente porque no se ha manifestado. Entonces lo que vimos en Romanos 1.4 está hablando del Hijo de Dios, ahí es Cristo, porque es el primero que resucitó de entre los muertos y también nosotros ya fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces, hermano, esto se tiene que entenderlo con nuestro espíritu, no con nuestra mente natural, entonces nos hacemos bolas, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo enseña a Filipenses, entonces, vamos a ver lo que enseña Pablo en Filipenses, porque él está hablando de que somos hijos de Dios. En esta epístola lo que Pablo nos está enseñando es vivir y experimentar la resurrección. No solo es en la manifestación, sino que ahora mismo podemos vivir la resurrección como los hijos de Dios. Entonces, podemos decirle que somos hijos de Dios posicionalmente y disposicionalmente. Posicionalmente somos hijos de Dios porque ya venimos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. ¿Cuándo se manifiesta? Por un lado, cuando Cristo venga en la resurrección, pero también en este tiempo podemos vivir la resurrección como los hijos de Dios. Así como uno puede estar en la cruz, en vida, podemos experimentar la cruz, también se puede estar en resurrección ahora mismo. En el mensaje pasado hablamos de que el Señor Jesús aún no había sido muerto ni resucitado, pero Él dijo que Él era la resurrección. Entonces, si vivimos a Cristo, entonces estamos en resurrección y vivimos a vivir esa clase de vida como los hijos de Dios. Si estamos entendiendo el hablar de Pablo, somos hijos de Dios posicionalmente, pero también podemos ser hijos de Dios posicionalmente, viviendo una vida en resurrección, viviendo la vida de Cristo como los hijos de Dios. Amén. Pablo en Gálatas 2.20, él nos habló, nos mostró eso. Vamos a ir rápidamente a Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, mire el hablar de Pablo, por eso necesitamos entender a Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces,
Aquí Él nos dice que Él vivía en resurrección, ya vivía en resurrección. Y así como él estaba crucificado juntamente con Cristo, Él ya vivía una vida resucitado con Cristo, en Cristo. Entonces, cada momento que nosotros vivimos en resurrección, que equivale a vivir a Cristo, hermano, estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Somos calificados como los hijos de Dios. Entonces se va a ver en nosotros, se va a ver eso en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos. Pero cuando no vivimos a Cristo, el nombre de Cristo es vituperado porque no se ve en nosotros. Por eso cuando nosotros vivimos la vida de Cristo, vivimos una vida de resurrección y estos dicen, verdaderamente estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios primeramente porque se nos dio la vida, pero somos hijos de Dios porque nos mantenemos en esa vida. Entonces, hermanos, y esto no es para gloriarnos en nosotros, si nos gloriamos, gloriémonos en Cristo. Entonces, cada victoria que obtenemos en nuestra vida es Cristo obteniéndola a través de nosotros. Como el salmista, él dijo, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Número 4, para ir cerrando. Somos luminares en el mundo, en la parte B de Filipenses. Filipenses 2, 15b. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Las luminarias aquí son las estrellas. Pero tanto los planetas como la luna no tienen luz propia. La luz de la luna es el reflejo del sol. Como hijos de Dios, nosotros, hermanos, somos los luminares que reflejamos la luz del sol. Como tales, los creyentes resplandecemos en el mundo. Nosotros no poseemos luz en nosotros mismos, pero sí tenemos la capacidad celestial de reflejar la luz de Cristo, porque Cristo es el sol y ese es el que tenemos nosotros. Amén. Y por eso, hermano, cuando vivimos eso, alumbramos, brillamos. Por eso dijimos que esta lucecita tiene que brillar. Si estoy en el trabajo, tiene que brillar. Si estoy en mi casa, tiene que brillar. Si estoy en la escuela, tiene que brillar. Si estoy en Tultitlán, tiene que brillar. Si estoy en Chimalpa, tiene que brillar. O sea que esto tiene que brillar. Donde quiera que andemos, tiene que brillar. Tenemos que alumbrar porque estamos viviendo en un mundo, en una generación maligna y perversa. Estamos en medio de la oscuridad. Amén. Entonces tenemos esa capacidad por medio de Cristo. Amén. Entonces, en Cristo venimos a ser las estrellas de este mundo, los que alumbramos con la luz de Cristo en nosotros, con una luz propia por la vida que nosotros poseemos, no por nosotros mismos, sino por la vida, por el Cristo que nosotros tenemos. Amén. Vamos al número 5 para cerrar. Asidos de la palabra de Dios, en el versículo 16 dice, asidos de la palabra de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, la carga que llevaba Pablo. Y él le dice, ¿saben qué? Pues la forma de lograr todo lo que hablamos ahora es agarrarnos de la palabra, es arraigarnos, implantarnos en la palabra de vida. Todo lo que hemos hablado hasta acá, hermanos, no pertenece a nuestra vida natural, porque es un regalo que Dios nos dio a nosotros, que el Señor nos dio a nosotros, pero que eventualmente lo que Él nos dio va a producir en nosotros el fruto que es la semilla del reino. Vamos entonces a vivir ese reino que Dios tanto ha deseado. Todos nosotros, por eso, hermano, me carga una vez más. Hermanos, no perdamos de vista lo que se nos está enseñando. Estamos aquí en Facebook, queda grabado, pero si usted no quiere verme, está dijo Iván, en Spotify, ¿verdad? En Spotify en español, pues. Ahí estamos, ahí, hermanos. Si usted no me quiere ver porque no quiere ver nada, pero puede escuchar, ahí puede poner. O con estos son 11 mensajes de Filipenses. Si usted lo pone, hermano, y puede conectar su audífono y puede estar toda la noche ahí usted escuchando la palabra que estamos enseñando. Por eso agarremos de esta palabra, porque no estoy inventando, hermano. Esta palabra es la profecía que Dios ha dado en el ministerio y nos estamos uniendo con nuestros pastores. Por eso todos debemos de agarrarnos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo el trabajo de nosotros no haya sido en vano, que nos podamos gloriar y digamos, Señor, estos son los vencedores, estos son los que
tú produjiste por medio de tu hablar, por medio de tu palabra. Amén. Por eso siempre estamos diciendo que esta palabra que Dios nos ha dado no es una palabra aprendida, es una palabra revelada. Porque muchos dicen, es que el hermano Carrillo ya dio, el hermano Lalo lo está repitiendo y da flojera. No piense eso. Hermano, de verdad que otra vez voy a escuchar 2, 3, 4 veces la prédica que el pastor Carrillo ya dio. Hermano, estoy aprendiendo, me estoy constituyendo, por eso me atrevo a hablarles a ustedes. Amén. La palabra que se nos ha estado impartiendo en el ministerio es de acuerdo al punto de vista de Dios, es la palabra que viene del corazón de Dios. Examínenlo, van a ver que, hermano, lo único que estamos diciendo es que tú vivas a Cristo para que el Señor logre la salvación en ti. El Señor, en esta mañana, con esto termino, el Señor espera una respuesta positiva de ti. Él está esperando una respuesta positiva de ti. Que en esta mañana tú digas, Señor, sí he descuidado mi vida cristiana. No he estado en las reuniones virtuales que los hermanos han estado llevando. Que en esta mañana tú digas, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Sabes contar, Señor? Cuenta conmigo. Que en esta mañana tú digas, tómame, Señor, aquí estoy. Vive en mí. Me presto mi ser, todo mi ser para ti, Señor. Hermano, porque el deseo de Dios es de que nos complazcamos, que también nos deleitemos en Él. Que nos deleitemos en Él, que lleguemos a decir como el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. De verdad, hermano, que vivir a Cristo es agradable. Cuando platico las experiencias con mi pastor, nos reímos. Mi pastor cae y le digo, mire qué está pasando, y él se ríe, y ya le digo, ¿por qué se ríe? Es porque él ya ha experimentado eso, y eso es bonito, vivir a Cristo. Y yo también me alegro porque digo, no solamente yo estoy padeciendo por causa de Cristo, sino que hay muchos hermanos que están padeciendo por Cristo, porque están viviendo y magnificando a Cristo. Así que mi carga en esta mañana es transmitirte a Cristo, transmitirte la palabra de vida, y animemos a los hermanos en Chimalpa, en Tultitlán. Están las enseñanzas todos los días. El sábado también está, hermano, el sábado a partir de las 5:30 del centro de México podemos entrar en Zoom y en Facebook, pero en Zoom puedes ahí saludar a los hermanos, disfrutar, es una experiencia mejor ahí. Entonces ahorita pues yo no te puedo ver, no sé quiénes están ahí, pero por los que están, y como dice mi pastor Cayetano, los que van a entrar, porque queda grabado y van a entrar, este mensaje fue con mucho amor para ti. No hay ningún otro propósito, no estoy aquí para hacerte sentir mal, sino que es para que tú vivas a Cristo, para que tú disfrutes, te deleites a Cristo. Amén. Vamos a orar pues. Padre, en esta mañana, gracias te damos porque has sido bueno. Y Señor, ayúdanos a vivirte y a magnificarte, Padre. Gracias por tu hablar, gracias por ese hablar fresco que siempre nos das. Bendice a cada hermano, a cada oyente en esta hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. A continuación, en unos segundos, ya viene la iglesia Pan de Vida en Ontario. Vamos a disfrutar las alabanzas. Después viene la predicación. Y el que cierra al último es nuestro pastor Cayetano Ceja desde la ciudad de Burlington, Washington. Hasta la próxima, amados.